Entonces, en esta hora, si Dios quiere, vamos a ver de Adán a Moisés, mis hermanos. Entonces, vamos a orar para poner el tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has reunido hoy en tu nombre, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes a estar aquí atentos a tu palabra, que nos ministres, Señor, que nos santifiques, que nos edifiques, Padre. Y te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en este lugar, Señor. En paz, Padre, podemos abrir tu palabra, Señor. Y te ruego por aquellos que vengan en camino, Señor. Apresura sus pasos, tráelos con bien, Señor. Y gracias por los que has traído ya aquí, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Te rogamos que nos muestres, Padre, la gloria de Cristo aquí en las Escrituras. Gracias y dejamos este tiempo en tus manos en nombre de Cristo. Amén. Entonces vamos a empezar, como dije, vamos a ver desde Adán hasta Moisés y vamos a empezar de Adán a Abraham y después de Abraham a Moisés. Así que tenemos un buen tramo de Biblia por recorrer, mis hermanos, ¿sí? Entonces recordemos, Adán fue creado recto y sin pecado. Él evidentemente creía en Dios, ¿no? Hablaba con Dios, escuchaba a Dios, platicaba con Dios. Él amaba a Dios y él podía obedecer a Dios. Y Dios decide entrar en un pacto con Adán. En los pactos, lo vemos desde el principio, ¿verdad? Es la iniciativa de Dios. Las condiciones las pone Dios. Las bendiciones son de Dios y las sanciones son de Dios. Todos los términos, toda la iniciativa de un pacto es totalmente de Dios. Y cuando Dios entra en un pacto con el hombre es porque lo quiere bendecir, lo quiere llevar a un mejor estado en el cual lo encuentra antes de entrar en un pacto con él. Vemos la bondad de Dios a través de los pactos. Y así llegamos a Génesis 2, 16 al 17, donde dice: mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí se implica que si Adán hubiera obedecido un cierto tiempo, Dios lo hubiera confirmado en santidad y le hubiera dado una vida mucho mejor, que es una vida eterna, ¿sí? Y vemos también que la condición para tener la vida eterna es la obediencia perfecta, y esa condición no ha cambiado, y no es lo que estamos viendo aquí. Pero veamos algo aquí. Todo pacto, mis hermanos, es una forma de entender los pactos. Todo pacto tiene un material, una respuesta y una sanción. Dependiendo del material, de la respuesta y de la sanción, tenemos dos formas de pacto en las Escrituras: un pacto de obras o un pacto de gracia. Entonces, si el material es una ley, como en este caso, el material es una ley, porque Dios les ordena: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hay un mandato. Entonces aquí vemos que el material es una ley. Entonces la respuesta que se espera del hombre es la obediencia perfecta, ¿sí? Es la respuesta. Y si el hombre desobedece, sobre el hombre recae la sanción, que en este caso la sanción es: ciertamente morirás. Entonces, si el material es una ley, que lo vemos aquí, la respuesta del hombre que se espera es la obediencia perfecta. Y si desobedece, sobre el hombre recae una sanción, que en este caso es la muerte. Si están estos elementos, este es un pacto de obras, lo que se conoce como un pacto de obras, porque depende de la obediencia del hombre a la ley. Es un pacto de obras. Entonces aquí les pregunto, en Génesis 2, 16 al 17, ¿qué tenía que hacer Adán para recibir la promesa? Obedecer. Obedecer. Entonces, si la recompensa es por la obediencia, es un pacto de obras. ¿Sí estamos? Entonces aquí vemos un pacto de obras. Este pacto, el de obras, mis hermanos, hay que entender que es un pacto que es único. Es decir, ningún hombre creado ha estado en las condiciones en las que estuvo Adán. Sin pecado, sin sufrimiento, sin carencias. Él tenía todo. Y miren aquí algo interesante, mis hermanos. O sea, Dios con esto, o lo que aprendemos de esto, o lo que Dios nos quiere dejar claro con esto, es que el hombre
el hombre creado, obviamente, aún en las mejores condiciones en las que él se pueda encontrar, se va a inclinar a dejar de amar a Dios, a desobedecer a Dios y a querer ser como Dios. ¿Sí vemos esto? Porque algunos dirían, Adán nos representó a todos, como ya aprendimos, ¿verdad? Fue nuestra cabeza federal. Si él hubiera obedecido, hubiera ganado la vida eterna para toda la humanidad. Pero él desobedece, entra la muerte, y la muerte entra en todo el mundo, porque nos representó. Si alguno dijera, si yo hubiera estado en el lugar de Adán, yo hubiera obedecido, eso no es cierto, porque precisamente vemos por las Escrituras que el hombre creado, es lo que estamos aprendiendo aquí, aún en las mejores condiciones en las que él se pueda encontrar, como son las condiciones en las que se encontraba Adán, él se va a inclinar a dejar de amar a Dios y por lo tanto a desobedecer a Dios y a querer ser como Dios. ¿Sí, mis hermanos? Y lo vemos. Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces el hombre duda de la bondad de Dios, duda de la verdad de Dios, duda de la fidelidad de Dios, duda de Dios, y él le cree a la mentira de la serpiente. Pero el hombre quiere ser como Dios. Sabemos, ¿verdad? La mujer toma del fruto y come, da a su marido y come, el pecado entra en el mundo. Y con el pecado entra la muerte completa, la sentencia de muerte física, de que volverán al polvo, una muerte espiritual que la vemos de inmediato en las reacciones que empiezan a tener ellos. Se empiezan a esconder de Dios, ya no buscan a Dios. ¿Sí? Cuando Dios los confronta, algunos dicen que cuando Dios los confronta, a Adán y Eva, ellos ahí se podían haber arrepentido. Pero eso no es posible. No es posible por dos razones. Una, porque la muerte espiritual estaba en el mundo ya. O sea, el hombre ya está totalmente apartado de Dios. Ya es un enemigo de Dios y es un amigo de la serpiente. Eso no es posible, porque aparte, la salvación es arrepentimiento y fe. Pero en este entonces, vean ustedes, esto es interesante. Para los que dicen que se pudieron haber arrepentido, pero sabemos nosotros, por lo que hemos estudiado, que eso no era posible. Pero ¿en qué pondrían la fe? ¿Sí? O sea, en este momento de la historia, Adán y Eva, ¿en qué hubieran puesto la fe? O sea, la fe es como el medio que nos salva. Somos salvos por medio de la fe. Pero la fe nos lleva a poner los ojos en el cuerpo de la fe. ¿Y quién es el cuerpo de la fe? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Pero en este momento aún no se menciona nada de la venida de un Mesías, de un Redentor, nada. Entonces aquellos que dicen que aquí se pudieron haber arrepentido, ¿en quién pondrían la fe? ¿Sí me explico? No era posible. O sea, no podían. Ya entró la muerte en el pecado. A partir de este momento, desde este momento de la historia, ¿sí? O sea, Dios va a salvar al hombre únicamente porque lo ama, porque lo elige, porque tiene misericordia y porque tiene gracia. También esto tenemos que tener ya como claro, ¿verdad? A partir de la caída, los tratos de Dios con el hombre seguirán siendo por medio de pactos, pero ya serán exclusivamente por amor, por elección, por gracia y por misericordia. Y será a través de pactos. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Estas cosas van eliminando muchos malos entendidos de ciertos pasajes que encontramos después en el Nuevo Testamento. Después de confrontar Dios a Adán y Eva, entonces aquí el propósito de la confrontación es dejarnos en el relato histórico a nosotros, es hacer evidente la muerte espiritual del hombre. ¿Sí? No es ver si Adán se arrepentía o no, sino Dios nos deja por el relato
hace evidente la muerte espiritual del hombre. Y esto lo sigue haciendo evidente cuando vemos justo antes del diluvio. Lo sigue haciendo evidente en la Torre de Babel. Lo sigue haciendo evidente en Jueces. Lo sigue haciendo evidente cuando todos gritan, crucifícale, crucifícale. Ya eso es parte de toda la historia redentora. O sea, vemos ya el rechazo del hombre a Dios en toda la historia. Es una parte que vamos ya viendo también aquí. Pero sabemos que viene en la sentencia o en la maldición de Dios a Satanás, viene una promesa de vida. En la maldición llega también la promesa de vida. Cuando dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora recordemos lo que acabamos de ver ahorita. Todo pacto tiene un material, una respuesta y una sanción. Dependiendo del material, la respuesta y la sanción, tenemos dos formas de pacto. Pacto de obras y pacto de gracia. Aquí, si el material es la promesa, si no encontramos ninguna condición, pero solamente una promesa, entonces la respuesta que se espera del hombre a la promesa es la fe. La fe. Es lo único que puede hacer ya el hombre. Solamente por fe aceptar lo que Dios le quiere dar. Sí, solamente. Y si la promesa no se cumple, entonces la sanción cae sobre el que prometió. ¿Sobre quién prometió? Sobre Dios. Esto es un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque depende totalmente de Dios. ¿Sí estamos, mis hermanos? Entonces aquí en Génesis 3:15, ahora, ¿qué tenía que hacer Adán para recibir la promesa? ¿Y cuál es la promesa? De que de la mujer vendrá uno que aplastará la cabeza de Satanás. ¿Qué tenía que hacer Adán para recibir la promesa? Creer, tener fe. Entonces, si la recompensa es por la fe, entonces es un pacto de gracia. ¿Sí estamos, mis hermanos? De gracia. Ahora aquí dirías, bueno, y aquí hablas de una sanción. Bueno, es que en el pacto de gracia, Dios mismo va a acarrear con la sanción que le correspondería al hombre. ¿Cuál es la sanción que le correspondería a Adán por haber desobedecido? La muerte completa, espiritual, física, eterna. Pero en la sabiduría de Dios, esto a mí me impacta. Dios en su sabiduría establece esta enemistad. ¿Para qué? Para revertir la amistad. O sea, Adán y Eva tenían amistad con Dios. Y cuando Adán y Eva obedecen a Satanás, entran en enemistad con Dios y entran en amistad con Satanás. La forma de salvarlos es revertir esta amistad con Satanás y convertirla ahora en ¿qué? En una enemistad. Que es lo mismo decir que ahora Adán y Eva vuelven a tener ¿qué? Amistad con Dios. O sea, no había otra manera. Y la sabiduría de Dios es que precisamente por esta enemistad que Dios decreta, porque Dios la decreta, Él la establece, dice, pondré enemistad, es Dios. ¿Pero por qué lo hace? Porque es la forma de salvar a los que serán suyos. Y por medio de la enemistad vamos a ver en la historia que la simiente de Satanás, que es espiritual, intentará atacar y extinguir ¿a quién? A la simiente espiritual de la mujer. Lo vemos en Caín y Abel y lo vamos a ir viendo, como lo hemos visto. Pero esa culminación de ese intento de la simiente de Satanás por extinguir a la simiente de la mujer se da en la cruz. O sea, en la cruz Satanás no le muerde solamente el talón a Jesucristo, pero en la cruz Jesucristo le da el golpe mortal, aplasta la cabeza de Satanás. Todo eso es derivado ¿de qué? De esta enemistad. Y entendemos esto y entendemos muchas cosas como las que estamos aprendiendo en Primera de Pedro. ¿Qué estamos aprendiendo? Que precisamente porque Dios nos rescata de este mundo, es que ahora el mundo nos va a atacar, nos va a rechazar. Es decir, éramos amigos del mundo. Pero ¿qué hizo Dios? Pone enemistad entre nosotros y el mundo para obtener otra vez amistad con Dios.
Pero precisamente por esa enemistad, ahora el mundo, ¿qué va a hacer? Como lo estamos viendo en Pedro, ¿verdad? Nos va a rechazar, nos va a ultrajar, nos va a perseguir, nos va a calumniar. Y gracias a Dios por eso. O sea, vemos en nuestra propia vida Génesis 3:15, ¿sí o no? Digo, gracias a Dios por eso. Entonces, ya vimos, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer Adán para recibir la promesa? Creer. Si la recompensa es por la fe, es un pacto de gracia. Entonces, la responsabilidad del hombre en un pacto de gracia es la fe. Es todo lo que podemos hacer. Y la fe es un don de Dios. Pero ya a partir de aquí, solamente es por fe, por gracia, por elección, por misericordia. ¿Sí estamos viendo? No hay otra manera. No hay otra forma. Entonces, ahora notemos que Génesis 3:15 no es el pacto de gracia en sí mismo. Vemos todas las características de un pacto de gracia y las iremos viendo, pero en sí no es. Génesis 3:15 es el primer destello de un pacto de gracia. Se empieza a revelar ese gran pacto de gracia a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y será siendo revelado progresivamente por medio de los siguientes pactos. Por medio de Noé, que vimos la gracia común de Dios. O sea, Dios va a preservar la tierra y la humanidad porque en ese momento de la historia no había llegado la simiente prometida. Y va a llegar, ¿no? Entonces, y vemos en el pacto de Abraham que ya se nos da mucho más información. Se nos dice que será ahora ya un hijo de Abraham y que él traerá bendición a todas las naciones de la tierra. Esto es la salvación. Y así sucesivamente con Moisés y con David a lo largo del Antiguo Testamento, hasta que finalmente se establezca en el Nuevo Testamento como el nuevo pacto que lo establece nuestro Señor Jesús con su sangre. ¿Sí? Entonces, desde Génesis 3:15 vemos todos los elementos de un pacto de gracia, pero Génesis 3:15 en sí mismo no es el pacto de gracia, pero es el primer destello. O sea, vemos en las Escrituras la revelación de Cristo de una forma progresiva. Cada vez vemos más y más. Hasta esa sombra de Cristo cada vez se hace más grande y cada vez vemos más detalles de Cristo en su sombra en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver tantas cosas, si Dios quiere, hasta que llega la realidad plena, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestros ojos van totalmente a la realidad, pero es glorioso ir conociendo cómo esa sombra va, o cómo el misterio de Cristo se va revelando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿Estamos? Otro aspecto a notar aquí en Génesis 3:15 es lo que ya mencioné. O sea, son los intentos de la simiente de Satanás por extinguir a la simiente de la mujer. Lo vimos desde Caín, que se nos dice en 1 de Juan que era del maligno y que mató a Abel porque las obras de Abel eran justas y las obras de Caín eran malas. Y vemos esa enemistad. Simplemente la simiente de Satanás va a tener ese odio contra los hijos de Dios porque las obras de uno son justas y las del otro son malas. Esa es la causa. Muchas veces no entenderemos por qué. Simplemente porque está siendo obediente a Dios es que está siendo atacado. Digo, y qué bueno entender así estas cosas. ¿No? Nosotros, por gracia del Señor, si hemos puesto la fe en Cristo, como estamos viendo, estamos en el nuevo pacto. Y si no lo hemos visto ya en nuestras vidas, lo veremos en nuestras vidas. Veremos ataques, ¿no?, de la simiente de Satanás hacia nuestras vidas. O sea, estos ataques son decretados por Dios. Tienen que estar en la vida de todo cristiano, porque Dios lo estableció. Han estado, deben de estar y seguirán estando. Pero tú ahí evalúalo. Entonces, pero esta enemistad, como ya comenté también, trae la mayor bendición a toda la simiente de la mujer, que es su salvación. Hechos 2:23 dice, a Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Era la voluntad de Dios.
Él decreta esa enemistad porque era su voluntad que Cristo muriera a mano de pecadores. Pero los pecadores son responsables por su propio pecado. Porque les dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces vemos estas dos cosas, ¿verdad? Dios en su soberanía, Él decreta la enemistad sin tener que ver nada con la maldad de los hombres. Dice, los ojos de Dios son tan puros que no tolera ver el mal. Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. O sea, Dios no consiente de ninguna manera las acciones malignas de los hombres. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Sí? Algunos, pues yo diría falsos maestros, no sé si han escuchado, dicen que Judas hizo el mayor sacrificio, porque él estuvo dispuesto a traicionar a Jesús para que el plan siguiera avanzando. Eso es como blasfemo, Judas, ¿verdad? Él, por su maldad, por su codicia, él vende al Señor Jesús. Ay de él, dice, mejor le hubiera sido no haber nacido, ¿no? Él por su maldad estaba en el plan de Dios, incluso ya estaba profetizado, sí, pero ahí vemos la soberanía de Dios y la sabiduría de Dios, el control de Dios. O sea, sin tener que ver nada con la maldad, pero todos los hombres malos están haciendo lo que están llegando a los propósitos que Dios finalmente busca. El propósito de Dios era traer salvación a toda la humanidad por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo y la trajo. Pero los pecadores que lo llevaron a la muerte, si no se arrepintieron, tendrán su parte. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, porque Dios nos amó, nos escogió y tuvo misericordia de nosotros, es que estamos en el nuevo pacto. Y esta bendición de estar en el nuevo pacto no solo se limita a lo que ya recibimos, mis hermanos. O sea, no solo se limita a nuestro nuevo nacimiento, que es nuestra regeneración, que es el haber pasado de muerte a vida. No solo se limita al ahora haber sido adoptados, el tener toda una herencia completa, segura para nosotros, a nuestra santificación progresiva, que también es segura. Él nos perseverará hasta el día de Jesucristo. Sino que todo lo que Dios permite en nuestras vidas, absolutamente todo lo que permite es para nuestro bien, es de bendición. Todo. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8, 28 al 29. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. En todas las cosas está lo que nosotros podemos percibir como bueno, ¿no? Y ahí está. Un buen trabajo, ¿no? O sea, hijos, un buen matrimonio, etcétera. Pero dentro de todas las cosas también están las carencias, las enfermedades y el sufrimiento. Pero todas las cosas nos ayudan a bien, porque todas las cosas están bajo el control soberano de un Dios que nos ama, de un Dios que tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros, de un Dios que nos está cuidando en nuestro peregrinar por este desierto. Amén. ¿Sí? Y dice aquí, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, cualquier cosa que Dios permite en nuestras vidas, Él está haciendo, preservando nuestra fe, como hemos aprendido, preservando nuestro gozo, pero lo más importante, está formando nuestro carácter a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente al formar la imagen a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué implica? Que estamos siendo más obedientes a la palabra. Hay más santidad en mi vida y por lo tanto hay más gozo en mi vida. Por eso un cristiano se goza en medio del sufrimiento. Amén. Eso es un distintivo que el mundo no conoce. Y nosotros sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y entonces, llegamos al mundo antes del diluvio. Y vemos en Génesis 6:5 que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vean ustedes, ¿qué está pasando aquí? Dios está describiendo con la historia misma, le está dando cuerpo a la depravación del hombre. Le está dando cuerpo. A ver, me explico con esto. O sea, la Biblia nos enseña, sobre todo el Nuevo Testamento, con declaraciones directas. Por ejemplo, Efesios 2, del 1 al 3,
vemos que el hombre estaba muerto, se nos dice, estás muerto en delitos y pecados. Si nos quedamos solamente en el Nuevo Testamento, aunque creo que eso no se puede entender de otra manera, porque es muy claro, que dice Efesios 2, del 1 al 3, que estamos muertos en delitos y pecados. Pero algunos todavía lo pueden ver y dicen, no, lo que quiere decir aquí es que estamos medio enfermos. ¿Sí? No, lo que quiere decir aquí es de que sí, aún el hombre tiene una posibilidad de que, de por él mismo, hay cierta bondad en él, que por él mismo puede todavía aceptar a Dios. Pero cuando vemos que es este concepto que se nos enseña en el Nuevo Testamento, que es que el hombre está muerto, toma cuerpo. ¿Con qué? Con la historia redentora. O sea, cuando Dios nos dice esto, es cierto, esto fue histórico, esto pasó. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aquí era una maldad que era universal, era de todos en este punto. Sabemos después que Noé halló gracia. Pero ¿cuál es mi punto? El concepto se deriva, o sea, los autores del Nuevo Testamento nos dejan las enseñanzas, pero ¿de dónde partieron ellos? Del Antiguo Testamento. Entonces, cuando estamos recorriendo el Antiguo Testamento como lo estamos haciendo, todos estos conceptos tienen cuerpo, tienen peso, los vemos. Es decir, ¿cómo podríamos nosotros negar esa muerte espiritual del hombre, esa depravación del hombre? ¿Cómo podríamos negarlo? Si está claramente presente a todo lo largo del Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? ¿Verdad? A lo mejor aquí alguien está ahí sentado y me estás llamando depravado, ¿verdad? O sea, pero en un concepto sexual. No, aquí habla de que ahora el estado del hombre, su naturaleza del hombre después del pecado tuvo un cambio tal que su voluntad ya no busca a Dios, sus afecciones ya no son para Dios, ya no obedece a Dios, ya no quiere nada con Dios, rechaza a Dios. Aquí que Dios saque a cada quien del engaño, porque todos estuvimos alguna vez en un engaño. Cuando alguien me dijo esto, yo recuerdo por alguna vez estando muerto en mis pecados, yo decía, no es cierto, o sea, yo no soy tan malo, no soy eso que tú me dices. Eso es parte de nuestra ceguera espiritual. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos quita esa ceguera, porque es lo que hace Él, empezamos a vernos como realmente somos y a clamar a nuestro único y bendito Salvador Jesucristo. Entonces, si la Biblia dice que el hombre sin Cristo tiene una corrupción radical, es porque es cierto. O sea, Dios nos creó y Él nos describe antes de Cristo y después de Cristo. Y se dice, toda la maldad era mucha, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si la depravación del hombre ya entró por la caída de Adán y Eva, la única esperanza del hombre ahora está en la elección soberana de Dios. O sea, esa es la única esperanza. Si Noé halló gracia, o sea, Noé no hizo nada, en la misma palabra. O sea, si es por gracia, no es por obras. Dios buscó a Noé, Dios escogió a Noé. Entonces, si la depravación, repito esto, del hombre ya entra por la caída, la única esperanza que tiene el hombre es la elección soberana de Dios. Dios preserva esa línea piadosa a través de Noé, a través de Sem y a través de Abraham. Y nuevamente, Abraham no estaba buscando a Dios, ya se había alejado. Él estaba adorando ¿qué? A otros dioses, como leímos en Josué 24, 2, 3. Dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham. O sea, Dios escogió ¿a quién? A Abraham. Del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di a Isaac. Así como la depravación del hombre, la elección soberana de Dios tiene cuerpo. Lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. Yo le invito a que lea el Antiguo Testamento nuevamente, desde principio a fin el Antiguo, y encuentre un hombre que por su iniciativa él buscó a Dios. No lo va a encontrar. Entonces la elección soberana de Dios
que se nos dice nuevamente acá en Efesios 1, del 3 al 4, que Dios nos escogió. Nuevamente, hay muchos le dan algunas ideas, interpretaciones, tratando de dar como que la vuelta. Sí, nos escogió, pero porque nosotros lo escogimos primero a Él. No sé, o sea, puras cosas que no son bíblicas. Pero vemos que la elección soberana tiene un cuerpo sólido, ¿desde dónde? En todo el Antiguo Testamento. ¿Sí me sigue, mi hermano? Dios escoge a Abraham. Llegamos a Génesis 12, del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, aquí Dios le está entregando promesas a Abraham. Y esas promesas, después Dios las va a ¿qué? A jurar. Génesis 15, del 5 al 7. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Esas promesas Dios las jura. Génesis 15, 17 al 18. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces lo prometido por Dios en Génesis 12 es jurado por Dios en Génesis 15. Nada de lo que pase después puede invalidar esta promesa. Amén. Estamos aprendiendo eso. Entonces aquí, mis hermanos, ¿qué tenía que hacer Abraham para recibir la promesa? Creer. Creer. Si la recompensa es por la fe, entonces es un pacto de gracia. Y de nuevo, repito lo mismo que en Génesis 3:15. O sea, el pacto con Abraham no es en sí mismo el pacto de gracia, pero es un paso muy grande en la revelación de Dios de ese pacto de gracia. ¿Sí vamos, mis hermanos? Muy bien. Pero, y nada puede invalidar este pacto de gracia de Dios. Nada. Ni siquiera el hombre por su propio pecado, por su propia rebelión. Nada lo puede invalidar. O sea, Dios ha decidido salvar a un pueblo para Él y Él lo va a hacer. La salvación va a llegar. Y después llega la circuncisión como señal del pacto. Dice: dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Aquí habla de la descendencia física de Abraham. O sea, la circuncisión física es exclusivamente para los israelitas. Fue para ellos, ya hoy ya no tiene ninguna aplicación, pero fue exclusivamente para los israelitas, ¿no? Y dice el versículo 10, Génesis 17:10: este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha quebrantado mi pacto. Vimos que después el apóstol Pablo, tratando de sacar del error a los judaizantes, les aclara lo que significa la circuncisión. En Gálatas 5:3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Muy bien, entonces la misma pregunta: ¿qué tenía que hacer la descendencia de Abraham? Ya estamos hablando de quiénes, de los israelitas físicos. ¿Qué tenía que hacer la descendencia de Abraham para recibir la promesa? Lo mismo, creer. Creer. ¿Por qué? Porque el hombre no puede obedecer a Dios. Bien claro, ¿qué tiene que hacer la descendencia de Abraham para recibir la promesa? Creer. Entonces, entendamos esto bien, mis hermanos. O sea, aquí en Génesis 12 y 15 vemos con claridad que el pacto con Abraham es la revelación progresiva del pacto de gracia. ¿Sí, mis hermanos? Ya lo vimos. Pero en Génesis 17 vemos características de uno de obras, pero que el hombre caído no puede cumplir. ¿Cómo entendemos esto?
¿sí? En todo el Antiguo Testamento, a lo largo de todo, vamos a ver que una revelación progresiva del pacto de gracia. Lo vamos a ir revelando. Que es otra forma de decir, vamos a ver una revelación progresiva de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez lo vamos a ver con mayor claridad, su obra, ¿no? Su carácter, lo que Él va a hacer para salvarnos a nosotros. Pero también vamos a ver, a lo largo del Antiguo Testamento, condiciones. Pero ya tengamos bien claro que todas las condiciones después de la caída que estamos viendo son para que el Hijo de Dios las cumpla y nos pueda otorgar lo que Dios prometió a Abraham. ¿Sí, mis hermanos? Esa es la forma de entender el Antiguo Testamento. Vean, a lo largo del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, entonces, ¿qué vamos a ver? La revelación progresiva del pacto de gracia. Vamos a ver cada vez más revelación de la obra de Cristo. ¿Quién es Él? ¿De dónde viene? ¿Qué va a hacer? Etcétera. Vamos a ir viendo. Él es la ofrenda. Él es el sacerdote. Él es el rey. Él es el profeta. Etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo cada vez más revelación. Pero también vamos a ir viendo que Dios va a dejar condiciones. Entonces, ¿para quién finalmente son todas las condiciones? Para que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que van a ser de mujer, van a ser bajo la ley, cumpla con todas las condiciones y nos pueda entonces ahora sí otorgar por la fe y por gracia todo lo que Dios prometió a Abraham, a la simiente espiritual de la mujer. Amén. Esto lo tienen que ir meditando poco a poco, aunque lo he repetido varias veces, pero poco a poco. Y ver así el Antiguo Testamento también nos va a quitar de muchos malos entendidos. ¿Y qué va a hacer? Vamos a ir poniendo nuestros ojos en Cristo, lo van a ver. Cuando vean condiciones, mi Señor también cumplió con esta, ¿sí? Ya no vas a pensar, híjole, ¿y cómo le hacían para cumplir? No podían. En el Antiguo Testamento, lo que ya expliqué, mis hermanos, además de ver la revelación progresiva del pacto de gracia, vemos condiciones que el hombre caído no puede cumplir perfectamente. ¿Y por qué digo perfectamente? Porque en el Antiguo Testamento vamos a ver muchos hombres que ya fueron justificados, como Abraham. Pero ¿qué pasa con Abraham después de que fue justificado? Él peca. Por eso digo que no pueden cumplir perfectamente. Así que Dios enviará a su propio Hijo para que cumpla con todas las obligaciones del pacto de gracia que se establecen en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento. ¿Sí lo ven, mi hermano? Repito esto. En el Antiguo Testamento, además de ver la revelación progresiva del pacto de gracia, vemos condiciones que el hombre caído no puede cumplir perfectamente. Así que Dios enviará a su propio Hijo para que cumpla con todas las obligaciones del pacto de gracia establecidas en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento. Amén. Es decir, el Señor Jesús vino a cumplir su pacto de obras para podernos dar por gracia todo lo prometido a nosotros. Para que pongamos la fe en que Él fue el que cumplió con todo. Él es mi sustituto en todo. Él obedeció en todo y Él dio su vida por mí. Amén. Entonces, vimos que un pacto es un acuerdo entre dos partes. Y lo maravilloso del pacto de gracia es que Dios no solamente tiene el derecho de establecer los términos, sino que también tiene el poder divino para cumplir con todas las obligaciones y ver su pacto cumplido, como estamos ahorita viendo. Adán representa a toda la humanidad y todos morimos en Adán. El postrer Adán, el Hijo de Dios, la simiente prometida, es el representante de la simiente espiritual de la mujer, de aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Él va a cumplir todas las obligaciones con su obediencia perfecta y con su muerte para traer la bendición ¿a quién? A la simiente espiritual de la mujer. Amén. Al Israel, al verdadero Israel, a la iglesia. Amén. Entonces, para esto, Dios en su sabiduría establece que el pacto con Abraham tenga dos cumplimientos. Un cumplimiento que es terrenal y un cumplimiento que es espiritual.
Y de esta forma, en el pacto abrámico, Dios está anunciando dos grandes pactos. El antiguo pacto, que es el que se ve, estamos hablando de eso, cómo se va desarrollando, pero también anuncia el nuevo pacto, que es cuando llegue el Señor Jesucristo y Él cumpla con todas las obligaciones. Por eso el pacto de Abraham, yo les digo, es tan importante entenderlo de la manera correcta. Y entender que el antiguo pacto tuvo un propósito glorioso. Y el mayor propósito, ¿cuál fue? Dar a luz a la simiente prometida, aquel que cumpliría con todas las condiciones. Y ya tuvo su propósito, el antiguo pacto. Hoy estamos ya en el nuevo pacto. Todos los hombres tienen que creer en el Señor Jesucristo para ser salvos, solamente. Vemos estos, entonces ya vimos que hay doble cumplimiento de Génesis 12 del 1 al 3. Vete de tu tierra a la tierra que te mostraré, tiene doble cumplimiento, la tierra de Canaán y la tierra celestial. Haré una nación grande, doble cumplimiento, una simiente natural que es Israel y una simiente espiritual que es el verdadero Israel. ¿Sí? Bendición a todas las familias de la tierra, o sea, gran bendición. Y con el reinado de Salomón, como veremos, hubo gran bendición en los israelitas, pero eso apuntaba a la gran bendición espiritual que tendríamos en Cristo. Entonces, el antiguo pacto, o sea, va a ir revelando a Jesucristo de una manera progresiva. Es lo mismo a decir que el antiguo pacto va revelando el pacto de gracia de una forma progresiva. Y en el antiguo pacto vamos a ver condiciones que tiene que cumplir finalmente ¿quién? La simiente prometida para que pueda traer bendición a todas las familias de la tierra. Por eso dice Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí fue de Adán a Abraham. Ahora nos falta de Abraham a Moisés. De Abraham a Moisés. Nace el hijo de la promesa que es Isaac. De Isaac nacen Jacob y Esaú. Dios ama a Jacob. De él vienen las 12 tribus de Israel. De estos hijos de Jacob, José era el más amado por su padre Jacob. Y los hermanos de José, por celos, lo venden como un esclavo cuando él tenía 17 años. Ya en Egipto, entre varias cosas, José interpreta correctamente los sueños de Faraón y predice 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Y Faraón nombra a José como un oficial de alto rango en Egipto. Jacob y su familia ingresan a Egipto para huir de la hambruna y se encuentran con José. Jacob muere en Egipto a los 147 años. ¿Sí? Ahí me aventé un gran pedazo de historia, mis hermanos. Y vamos a leer esta porción. Viendo los Génesis 50 del 15 al 21. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá a José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Ellos, ¿qué habían hecho? Primeramente lo querían matar y después dicen, no, vamos a venderlo. Y lo venden a una caravana que va y lo venden como un esclavo y él finalmente llega como un esclavo aquí a Egipto. Y dice, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Pero vean lo que dice el 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y vemos la soberanía y la sabiduría de Dios, cuidando a los que son suyos. José era de Dios. Dice, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aquí lo que quiero que notemos, mis hermanos, es que cuando leamos el Antiguo Testamento, vamos a poder identificar simiente de la mujer, simiente de Satanás. ¿Por qué? Por sus obras.
Muchas veces escucho esto en predicadores y no sé, ven ahí que están adorando al becerro de oro, a todos ellos, en un desenfreno sexual, porque es lo que se describe ahí, y dicen, y así somos nosotros. Yo lo aclaro, así era, así. Pero por gracia del Señor ya no. Entonces debemos de ver en el Antiguo Testamento comportamientos por las obras de quien verdaderamente ya es simiente de la mujer y de quien sigue siendo simiente de Satanás. Y debemos aprender de la simiente de la mujer. ¿Sí? Entonces aquí que vemos en la simiente de la mujer, vemos arrepentimiento. Te rogamos que perdones nuestra maldad. Vemos perdón. José lloró mientras hablaban. El perdón es una característica que solamente los hijos de Dios tenemos. Solamente el Hijo de Dios puede perdonar, porque solamente Él conoce el perdón de Dios para su vida. Fuera de ahí, llamen como le llamen, sin Cristo, no es perdón, como sea que le llamen. Pero solamente el Hijo de Dios perdona. Vemos bondad, vemos consuelo, porque dice, ahora pues no tengan miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. No solo los perdona, los consuela, los ama. O sea, vemos consuelo. ¿Y todo esto de qué se deriva, mis hermanos? De que José tenía un claro conocimiento de Dios, de todo lo que es Dios. Si vemos toda la historia de José, vemos toda la bondad de Dios, cómo lo preservó. Pero aquí el que enfatiza la soberanía de Dios, cómo Dios cuida a los que son suyos, cuando dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces cuando nosotros vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, las vamos a ver de una manera correcta. Entonces seremos movidos a todas estas cosas, al perdón, al consuelo, ¿sí? a la bondad, pero porque vemos todo eso en Dios, en nuestras propias vidas. Amén. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? Que mientras estamos leyendo el Antiguo Testamento, vayamos identificando. Con claridad se va a ver. Esto viene de aquí el ataque de Satanás. Aquí vemos la simiente de la mujer. Y aprendamos de la simiente de ¿qué? De la mujer. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, sigamos leyendo. Génesis 50. Aquí ya es mucha lectura, mis hermanos, pero para poder tener todo el contexto. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra, de Egipto, a la tierra que Él prometió, a Canaán, a la que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, que Él está hablando del éxodo, de ese éxodo futuro de los israelitas. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Esto fue Génesis 50, del 24 al 26. Y así pasamos a Éxodo. Éxodo 1, del 5 al 7. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Dios nos va dejando esta información porque vemos que aquí Dios empieza a cumplir todo lo que había prometido en Génesis 15:5 cuando le dijo a Abraham. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, y le dijo, así será tu descendencia. ¿Sí, mis hermanos? Todo viene relacionado con las promesas. Todo se sigue construyendo sobre las promesas. O sea, la historia de Dios no es una historia separada, es una historia que se va construyendo sobre otra. Al fin es una gran historia de redención que apunta ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios también había profetizado a Abraham que ellos serían esclavizados, allá en Génesis 15, del 13 al 14. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Y esto se cumplió, tal como Dios lo había dicho. Éxodo 1, del 8 al 14. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey,
que no había conocido a José. Es decir, sí tenía conocimiento de José, pero él no reconoció todo lo que José había hecho por la nación de Egipto, ¿no? Y dijo a su pueblo, este nuevo rey de Egipto, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra, se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, vean mis hermanos, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se les imponía con rigor. Sigamos leyendo, Éxodo 1 del 15 al 21. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz, y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. ¿Qué estamos viendo aquí, mis hermanos? O sea, estamos viendo esta parte histórica, pero ¿qué estamos viendo? Los ataques de la simiente de Satanás a la simiente de la mujer. Sí, es lo que estamos viendo. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. O sea, su vida estaba en peligro. Se los ordenó ¿quién? El rey de Egipto, el faraón. Si desobedecen iba a la muerte. Pero ellas deciden que obedecer a Dios y no obedecer las órdenes de la simiente de Satanás. Dice, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con nosotros, verdad? Cuando ante el peligro, cualquiera que sea una pérdida de empleo, cualquier peligro que veamos por obedecer a Dios, Dios nos va a favorecer. Estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Y dice, y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. El temor a Dios es un amor reverente, y de las parteras Cifra y Puá aprendemos que el que teme a Dios le obedece y no sigue el mandato de la simiente de Satanás. Está dispuesto a correr riesgos por ser fiel y es usado por Dios para cumplir sus planes. De nuevo, ¿cuál es el propósito de Dios? Que la simiente se siga multiplicando. Y nuevamente, la simiente prometida aún no ha llegado. Entonces, Éxodo 1:22. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. Entonces aquí de nuevo vemos a la simiente de Satanás tratando de acabar con la simiente de la mujer. Con su siguiente intento, que esto es un infanticidio, el faraón ya llega a la cumbre de su crueldad contra los hebreos. Para el faraón, echar a los niños al Nilo era dejar que un dios de los egipcios los matase. Pero el Dios de los hebreos, ¿verdad? El Dios verdadero, estaba al cuidado de su pueblo, y del mismo palacio del faraón vendría el instrumento de la liberación de los israelitas. Si esta historia no está en la Biblia, yo no la creo. Es increíble. Gracias a Dios sabemos aquí la soberanía, el poder de Dios en el cuidado de su pueblo. Y dice Hechos 7, 20 al 23. Hechos 7. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años,
sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Yo he escuchado esto, no sé dónde lo vi, esta historia de que pues, Moisés es echado al río, pero finalmente, como vemos, ¿verdad? Dios le preserva la vida, y la aplicación que dicen, ya ven cómo Dios cuida a los niños, esa no es la aplicación, porque hubo muchos niños israelitas que sí murieron. ¿Cómo vemos esto desde la historia redentora? Bueno, porque con Moisés va a seguir esa historia de redención con el siguiente gran pacto, que es el pacto mosaico. ¿Sí lo vemos? Tenemos todo que ver desde la perspectiva de la historia redentora de Dios, para no sacar aplicaciones que no son. Éxodo 2, 11 al 15. Aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés, ya tenía aquí 40 años, mis hermanos, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Hechos 7:25 nos da este dato. Moisés pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Pero aún no era el tiempo de Dios, como vamos a ver. Hebreos 11:24 al 26 nos da este dato. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, en la promesa. ¿En qué? En la tierra prometida. Éxodo 2:23 al 25. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y su clamor a causa de la servidumbre subió a Dios. 24. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios les tuvo en cuenta. O sea, no es que aquí Dios se haya olvidado de su pacto. Lo que nos dice es que ahora Dios ya va a dar un paso más en esa gran historia de redención. Vemos que el pacto mosaico se va a construir sobre el pacto con Abraham. ¿Por qué va a liberar al pueblo? Porque se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, de sus promesas juradas. Y Dios es fiel y va a cumplir con todo lo que prometió. Entonces, gracias a Dios vemos que la Biblia no está llena de historias separadas. Es una gran historia que se va entretejiendo, donde la siguiente historia se construye sobre la anterior, y todo apunta, que mis hermanos, a la gran historia de redención en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Vamos a cerrar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa gracia que nos das, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ilumina, que nos lleva a ver tus verdades, Señor. Señor, sé que cada vez que somos expuestos a tu palabra, somos santificados. Somos movidos a amarte más, Padre, a obedecerte más, y te doy gracias por eso. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros, Señor. Porque por tu amor, por tu elección, por tu gracia y por tu misericordia, nos has incluido en tu nuevo pacto, Señor. Gracias, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a ser santos, Padre. Ayúdanos a seguir llevando tu evangelio a personas que no lo conocen. Que tu reino se siga extendiendo en este mundo hasta que tú vengas. Gracias, te damos gracias por todo en Cristo. Amén.